Ninguna pregunta sin respuesta, ninguna duda por resolver. Voces del misterio, encuentros. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos aquí en este espacio, en Voces del Misterio, y que hoy, bueno, pues sois vosotros nuevamente los que habéis elegido el tema y habéis querido que hable de Chernóbil, de la explosión de Chernóbil, que fue el 26 de abril de 1986, momento en el que la historia quedó marcada para siempre por la explosión nuclear del reactor de Chernóbil, por aquel entonces dentro de la Unión Soviética, y fue una prueba de seguridad mal ejecutada la que desencadenó una explosión en ese reactor número 4 que liberó cantidades de material radioactivo a la atmósfera, sin definir la cantidad, mucha, y lo que comenzó como un fallo técnico humano terminó siendo en uno de los peores desastres nucleares jamás registrados en nuestra historia de la humanidad. Las consecuencias fueron devastadoras. Decenas de trabajadores y bomberos murieron en los primeros días y miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares para siempre, y una extensa zona quedó contaminada y aún sigue contaminada. La ciudad de Pripyat, que fue construida para albergar a los empleados de la planta y fue también una especie de paraíso moderno, ¿no?, por todo lo que ofrecía, se evacuó precipitadamente y pasó de ser un símbolo del progreso soviético a convertirse en una ciudad fantasma. Chernóbil dejó una huella y una herida, tanto sanitaria como a nivel de ese falso progreso que vendían, y también una lección de transparencia, de gestión de riesgo y de coste, el coste que tiene ocultar la verdad. Hoy, 40 años después, nos encontramos, casi 40 años después, nos encontramos que su nombre sigue evocando miedo, reflexión y sobre todo recuerdos. 26 de abril de 1986. Hoy, 26 de abril de 2026, 40 años. Hablamos de ello. Y sois vosotros los que planteáis las preguntas y yo realmente el que vais respondiendo. Sabéis que tengo un libro escrito de esto. Tengo un libro que se llama Las lágrimas del tiempo, el misterio de las grandes tragedias del siglo XX, y trato el tema de Chernóbil, por lo cual también he prologado libros sobre este tema. Es un tema que conozco bien y que espero, bueno, pues resolveros todas las dudas, ¿verdad? Marta González Ruiz, de 42 años, de Sevilla, profesora, que pregunta, ¿fue realmente un accidente inevitable o pudo evitarse completamente? Bueno, Chernóbil no fue un accidente inevitable. De hecho, la mayoría de los expertos coinciden en que fue el resultado de una cadena de horrores humanos, decisiones técnicas deficientes, una cultura institucional muy peligrosa, y la noche de la explosión se estaba realizando una prueba para comprobar cuánto tiempo podían seguir funcionando ciertos sistemas eléctricos
tras un corte de energía. El problema es que esa prueba se ejecutó cumpliendo unos protocolos básicos de seguridad que luego requirieron más demandas de energía. El reactor, el REBMK, tenía fallos de diseño importantes. Uno de ellos era la inestabilidad cuando operaba a baja potencia, y precisamente las condiciones en las que se estaba aquella noche eran esas. También existía una enorme presión política por cumplir objetivos, no detener procesos, algo muy típico en la burocracia soviética de la época, y no fue una fatalidad inevitable y algo que iba a pasar, sino que fue algo evitable, una tragedia provocada por una suma de negligencia, y es una de las lecciones más duras que ha dado la historia y que ha tenido como foco Chernóbil. Los grandes desastres, he de decirte que casi nunca nacen por una sola causa, y esto es un buen ejemplo. José Manuel Pardo León, de 55 años, de Málaga, taxista, que dice: ¿es verdad que hubo personas que fueron allí sabiendo que iban a morir? Sí. Especialmente los primeros bomberos y los trabajadores de trabajos de emergencia, que cuando se produjo la explosión, muchos no sabían exactamente a qué estaban enfrentándose, ¿no? Pero otros sí sabían que allí había una radiación extrema. Algunos técnicos lo comprendieron rápidamente la gravedad de lo ocurrido, y aún así actuaron para evitar una catástrofe mayor. Los bomberos acudieron pensando que combatían un incendio industrial, subieron al tejado, caminaron entre fragmentos radiactivos del núcleo, manipularon materiales con dosis letales en minutos tan solo, y muchos de ellos desarrollaron un síndrome agudo por radiación en muy pocas horas, y algunos, murieron horas después, días después o semanas después, detrás de una larga agonía. También hubo ingenieros, operarios, que descendieron a zonas inundadas y por el agua que refrigeraba la central, que estaban extremadamente contaminadas, y para reducir el riesgo de las explosiones bajaron allí. Algunos sabían que estaban sacrificando su salud. De hecho, ellos murieron también por el agua aquella, que era un caldo radiactivo, como luego lo definieron los expertos, ¿no? Y fue uno de los capítulos más heroicos, pero también más trágicos de la historia de Pripyat y de Chernóbil. Lucía Fernández Soto, 29 años, Valencia, enfermera. ¿Qué efectos tuvo en la salud de la población en los años siguientes? Bueno, los efectos fueron múltiples. Algunos tardaron años en detectarse. Uno de los más documentados fue el aumento de cáncer de tiroides, especialmente en niños que consumieron leche contaminada con yodo radiactivo, un elemento que fue absorbido por el organismo y afectó a miles de menores en Ucrania, Bielorrusia y en otras zonas cercanas. Además hubo problemas cardiovasculares, alteraciones psicológicas, genéticas, ansiedad crónica, trastornos derivados del desplazamiento forzoso, y muchas familias perdieron trabajo, familiares, hogares. Generó un trauma bastante grande. También hay debates científicos sobre cuántas muertes indirectas causó el accidente a largo plazo. Algunas estimaciones son conservadoras, otras muchas más altas. Décadas después se cree que en torno al 1 millón de personas. Son estimaciones que no son mías, pero 1 millón de personas son muchos, ¿verdad? Y entre causas directas e indirectas. Y la verdad es que pues es un desastre que hoy día está dentro de los libros de historia. Daniel Ortega Campos, de 34 años, periodista de Madrid. ¿Por qué tardaron tanto en informar al mundo? Bueno, porque la Unión Soviética tenía una cultura hermética muy marcada. Reconocer un accidente de semejante magnitud significaba admitir fallos técnicos gordos, pero también fallos políticos, fallos administrativos. Durante las primeras horas y días intentaron minimizar lo sucedido y controlar la información. El mundo supo de que algo grave ocurría cuando una central de Suecia, fíjate dónde, Suecia, detectó niveles anómalos de radiación en trabajadores en el ambiente, y entonces comprobaron que el origen no estaba en Suecia, sino que era una nube radiactiva procedente del este europeo, que hicieron los cálculos meteorológicos. Entonces fue cuando Moscú, cuando se vio que lo habían cogido, emitió un comunicado más claro
y esa demora, bueno, pues agravó la crisis porque muchas personas estuvieron expuestas sin medidas de protección adecuadas durante el tiempo que se mantuvo en secreto. Y Chernóbil demostró que ocultar la información en emergencias puede ser tan peligroso como el accidente mismo. Ana Belén Morales Peña, de 47 años, de Córdoba, abogada. La ciudad de Pripyat sigue siendo peligrosa hoy. Bueno, Pripyat continúa dentro de una zona de exclusión y aunque algunas áreas tienen niveles relativamente bajos, sigue siendo un lugar controlado al que se puede entrar por muy breve espacio de tiempo. Hay puntos concretos donde la radiación es significativa, especialmente en bosques, sótanos, zonas húmedas, lugares donde se concentraron las partículas contaminantes. Y hoy día, aunque se realizan visitas turísticas, y no te miento, se hace solo en rutas que son seguras con un nivel de radiación bajo. De todas formas, llevas un marcador que te indica la radiación y luego te hacen un escáner y luego te tienes que dar una ducha con un producto que es desinfectante de todo este tipo de elementos. Se hace por tiempo limitado esa ruta. La visita breve no supone en general una dosis alta de radiación, pero sí es verdad que cuando se está allí mucho tiempo, lo cierto es que no es un entorno donde se pueda vivir con tranquilidad. Más allá de la radiación, Pripyat te impresiona por el simbolismo, ¿no? Porque las escuelas están abandonadas, los bosques casi vacíos, los parques vacíos, las viviendas están ahí como detenidas en el tiempo. Es una cápsula histórica. Hay gente que vive allí y que incluso toma lo que se dicen tomates de corazón negro, porque cuando abres el tomate está en negro. Es difícil. La naturaleza se ha vuelto a adueñar de todo y la verdad es que Pripyat es una ciudad fantasma. Sergio Navarro Gil, de 38 años, de Bilbao, ingeniero industrial. Las centrales actuales son igual de peligrosas, no en el mismo sentido. Las centrales modernas incorporan diseños que son mucho más seguros, sistemas automáticos redundantes y edificios que son edificios de contención mucho más seguros. El reactor, el RBMK de Chernóbil, tenía características que hoy son inaceptables en muchos estándares de seguridad y calidad internacional, y sin embargo cualquier instalación nuclear exige una vigilancia extrema. La tecnología mejora el riesgo, aunque el riesgo nunca desaparece por completo y hay factores humanos, errores de mantenimiento, catástrofes naturales, lo que pasó en Fukushima, ¿verdad? Con ese maremoto que hizo que también se produjera un desastre nuclear, conflictos bélicos, que son problemas muy serios que también pueden derivar en circunstancias así. La diferencia principal es que Chernóbil cambió la regulación internacional y después de aquel desastre se reforzaron mucho lo que son las medidas de seguridad, las inspecciones, los protocolos, y fue una lección aprendida a un precio temible. Pilar Roldán Vega, 51 años, Zaragoza, psicóloga. ¿Se habla suficiente del trauma emocional que dejó? Bueno, pues probablemente no, ya que es tu rama, la psicología. Cuando se menciona Chernóbil se piensa en radiación, en cifras, pero menos en el daño psicológico. Millones de personas vivieron miedo invisible. Decía que cuando escucharon la explosión y salían a los balcones, sentían como si lloviera, pero no llovía, y que la boca les salía metálico. Era la lluvia radiactiva, que es una lluvia seca, pero le estaban cayendo las partículas, fíjate. Y bueno, aquellas personas no podían ver el peligro, pero sabían que estaba en el agua, en el aire, en los alimentos. Las evacuaciones fueron forzosas, fueron completas. Cuando llegaron a ciudades nuevas, estaban estigmatizados porque venían de Chernóbil, venían de Pripyat. Eran personas que las llamaban contaminadas. Hubo cuadros de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, de pérdida también de identidad. La gente se sentía incómoda en esos hogares nuevos y el trauma emocional se transmitió a generaciones posteriores que crecieron con las secuelas de la enfermedad, relatando la experiencia vivida, el abandono, la desconfianza a las autoridades, y es una herida que evidentemente tarda en sanar. A día de hoy, 40 años después, nos seguimos acordando. Raúl Jiménez Ferrer, de 26 años, de Alicante, estudiante,
¿Qué fue exactamente lo que explotó? Bueno, el 26 de abril del año 1986 no fue una explosión nuclear como una bomba atómica, no. Lo que ocurrió es que hubo una serie de medidas de seguridad, unas pruebas de seguridad. Kiev demandó más energía, se encendieron de golpe los sistemas. Esto hizo que el reactor, que era muy inestable, fuera más inestable todavía. Lo que ocurrió es que se recalentó, el agua no era suficiente para refrigerar aquello, y la combinación a qué llevó: a explosiones de vapor, reacciones químicas en aumento súbito e incontrolado por la subida de la potencia del reactor, el sobrecalentamiento y la poca refrigeración, y ese incremento generó una presión extrema que rompió tubería y lanzó por los aires la tapa superior del reactor. Una estructura que tiene un enorme peso, como te puedes imaginar, eso es como una caja fuerte. Y después, el grafito usado como moderador, que iba contaminado también, porque es grafito que pasa por las barras de uranio, ardió durante días, liberando material radiactivo a la atmósfera. Una nube, luego para colmo la climatología, los vientos, movían las masas de materia contaminante por toda Europa, sobre todo por el norte, incluso llegó al sur de Francia. Y es importante distinguir todo esto porque mucha gente imagina una especie de explosión nuclear, y no fue así. Fue una serie de explosiones, una explosión más grande y saltar, debido a esa presión, la tapa del reactor. Fue un colapso y fue una explosión nuclear, pero de otra forma y con consecuencias inmensas, ¿no? Carmen Vidal Torres, de 61 años, Murcia, jubilada. ¿Hubo animales y naturaleza afectados? Sí, claro, sobre todo los primeros años. Se detectaron muertes de fauna, alteraciones genéticas, zonas forestales severamente dañadas, el llamado bosque rojo, ¿no? Donde los árboles cambiaban de color y murieron por una exposición intensa a ese elemento nuclear, ¿no? A esa radiación. Con el paso del tiempo ocurrió algo sorprendente, y que fue a que, al desaparecer casi por completo la presencia humana, muchas especies regresaron. Lobos, ciervos, jabalíes ocuparon la zona de exclusión, y eso no significa que estén bien, ¿no? La radiación no es beneficiosa, pero la ausencia humana lo que hizo fue favorecer la biodiversidad, incluso en entornos tan contaminados como este, y lo paradójico es que siguen allí, ¿no? Siguen viviendo estas especies allí, incluso, como te decía antes, personas que han vuelto, ¿no? Han vuelto, y bueno, la salud evidentemente se les va a resentir. Hugo Santana López, de 31 años, de Las Palmas, camarero, que dice: ¿qué pasó con la gente que vivía allí y tuvo que irse? Bueno, fueron evacuadas todas las personas, se les dijo, se les prometió que regresarían, y por eso muchos solo cogían lo imprescindible, algo de dinero, algo de ropa. Nunca volvieron, ni se les permitió volver. Perdieron recuerdos, mascotas, que no se las pudo llevar, empleo, los vínculos con sus vecinos porque acabaron desperdigados. Fueron reubicados en otras ciudades donde no siempre fueron bien recibidos porque se les decían los contaminados, y adaptarse resultó difícil, ¿no? Algunas personas mayores incluso sufrieron porque eran personas ya con 80 años que estaban apegadas a su tierra, a sus costumbres, y se vieron ante esto. Y años después algunos ancianos regresaron ilegalmente, prefirieron asumir el riesgo antes que morir lejos de su hogar, y esa decisión revela hasta qué punto el desarraigo puede doler tanto o más que cualquier persona, ¿no? Que perder familiares y demás, ¿no? El tema es que muchas veces la persona lo que quiere es estar en su hogar, en su casa, y esto lo que hace es que realmente, bueno, pues lo pasen muy mal, ¿no? Lo pasen muy mal, y de alguna manera ese desarraigo al final pasa factura. Irene Campos Salas, de 37 años, de Granada, médico, que dice: ¿cómo trataban a quienes recibieron la radiación extrema? Bueno, los casos más graves
fueron trasladados a hospitales especializados, especialmente a Moscú. Allí se les hizo transfusiones, aislamiento, cuidados intensivos, tratamientos experimentales en la época, pero tú sabes muy bien que cuando se recibe una dosis tan alta de radiación, poco hay que hacer. Hubo quien tuvo síndrome agudo por radiación, que destruye la médula ósea, la piel se desintegraba, el sistema digestivo y el sistema inmunitario no existían prácticamente, y algunos pacientes, aunque parecían mejorar inicialmente, luego sufrían un deterioro severo, y era una medicina que se enfrentaba a algo que era devastador. Hoy día es devastador, ¿no? Difícilmente se puede revertir. Muchos profesionales trabajaron en condiciones que eran durísimas, intentaron salvar la vida con recursos limitados frente a daños biológicos que eran enormes. Los que se subieron al tejado les daban unas botas, un peto de plomo y unos guantes. Con eso la radiación te entraba por otro sitio. Con lo cual esas personas que estuvieron allí arriba y demás, o incluso los pilotos de helicópteros, ¿no?, iban a morir días después. Desde el helicóptero se tiraba arena y boro, pero recibieron unas dosis altísimas de radiación. Llegaban cuando aterrizaban, llegaban vomitando, llegaban muy mal. Eso nada, horas después. Incluso todo lo que son camiones, helicópteros, fueron llevados a un cementerio de automóviles usados que todavía está allí. Y los conductores de los camiones, los pilotos de los helicópteros bajaban con fiebre, bajaban vomitando, iban directamente a los hospitales. En los hospitales se les trataba de tener en una cuarentena, les salían ampollas, se les deshacía la piel, se les caían las uñas, el pelo, se quedaban ciegos, los dientes se les caían. Era una agonía terrible. Víctor Marín Esteve, de 44 años, Tarragona, electricista. ¿Qué enseñó Chernóbil al resto del mundo? Esta es muy buena pregunta. Enseñó que la tecnología sin transparencia puede convertirse en una amenaza. Chernóbil lo fue. Si hubieran informado en el momento, bueno, pues oye, es una tragedia nuclear, hay que apoyar, pero como se callaron, el encubrimiento fue peor. También que los errores pequeños, si se acumulan en sistemas complejos, terminan siendo una cadena de errores que provocan una caída en cascada y provocan tragedias que son más grandes, como esta. A nivel internacional, lo que provocó fue una cooperación internacional entre países, un intercambio de datos radiológicos, de temas de seguridad en todo lo que son centrales nucleares. Se entendió que el accidente de Chernóbil puede pasar en cualquier otro sitio, que no conoce fronteras y que una nube radiactiva puede cruzar continentes. Además, se recordó que la confianza pública es esencial. Si la población no cree en sus instituciones durante una crisis, el daño es peor porque se pierde confianza, y es que la gente no creía. Los habían engañado, los habían silenciado. Beatriz Núñez, 33 años, de Valladolid, fotógrafa. ¿Por qué fascina tanto Chernóbil en redes documentales? Porque recurre a elementos que son poderosos. El misterio de la explosión, del poder atómico, del secretismo, de la conspiración, el abandono, el peligro invisible de la lluvia atómica, el heroísmo humano, una ciudad detenida en el tiempo, las imágenes de Pripyat que hoy día parecen sacadas de una película posapocalíptica, pero real, ¿no? También conecta con un miedo universal, ¿no?, a perder el control sobre la tecnología creada por nosotros mismos. Y la radiación no se ve, no se escucha, no se puede combatir con herramientas comunes, y eso genera una repercusión emocional. Además, cada generación redescubre la historia con nuevas preguntas, ¿no?, sobre la verdad, sobre las consecuencias. Las imágenes, que tú eres fotógrafo, por eso entra tanto por los ojos este tema, ¿no? Alberto Crespo Molina, de 49 años, empresario de Toledo. ¿Podría repetirse algo similar hoy en Europa? Bueno, pues sí. Es improbable, bajo las mismas condiciones, porque los sistemas de seguridad han cambiado, pero sí es posible. El riesgo cero no existe, tenlo en cuenta. Instalaciones como estas requieren de disciplina, de inversión y una supervisión constante. Es una energía que a la larga sale barata, porque la energía nuclear es barata en ese sentido, pero muy cara si se produce una de estas desgracias. Europa cuenta con controles muy estrictos, agencias independientes, protocolos internacionales, pero la historia demuestra que confiarse es malo, ¿no?, y es peligroso. Los recortes,
dedicar pocas inversiones, los fallos humanos, pueden provocar errores que generen esto, ¿no? La mejor defensa no es pensar, eso no puede pasar. La mejor defensa es trabajar para cada día, para que no pase. Natalia Herrera Ponce, de 24 años, Cádiz, creadora de contenido. Si pudieras resumir Chernóbil en una sola lección para mi generación, ¿cuál sería? Que el progreso sin responsabilidad puede destruir vidas enteras. Que el progreso sin responsabilidad nos recuerda que Chernóbil es un ejemplo de ello. Que la tecnología no es ni buena ni mala por sí sola, que depende de cómo se diseña, se supervisa y se comunica. También enseña que ocultar errores suele empeorarlos. Que cuando las instituciones priorizan imagen, poder y orgullo, como era la Unión Soviética, por encima de la verdad, el precio lo paga el ciudadano, con su salud, con su dinero. Para cualquier generación, la gran lección es clara: conocimiento, transparencia y ética, que es lo que hace avanzar realmente junto con la innovación a este mundo de hoy. La explosión del reactor, hay que decir que, y esto ya va fuera de la pregunta que ha hecho nuestra amiga de Cádiz, se inició con una gran operación de emergencia para tratar de estabilizar el reactor y limpiar el núcleo expulsado. 134 personas del parque de bomberos fueron hospitalizadas por radiación aguda, síndrome de radiación aguda, debido a la absorción de dosis muy altas de radiación ionizante. De estas 134 personas, 28 murieron en días o semanas posteriormente, y 14 muertas sospechosas por radiación. Se llevaron, todo lo que son labores de limpieza en la zona de exclusión para hacer frente a la lluvia radiactiva local, y la exclusión se hizo permanente. Luego surgieron los liquidadores, que eran los que iban allí en un proceso masivo de contención. Muchos de ellos eran personas que habían sido sacadas del ejército con la promesa de licenciarlas después. 600.000 personas que fueron los liquidadores, que se llevaron allí a un radio de 30 kilómetros, que una pequeña parte de esos liquidadores iban bien equipados, el resto no, y que, de estas personas se calcula que 600.000 personas, de entrada 200.000 personas recibieron dosis más altas de las que se puede soportar, y luego en total 600.000 personas recibieron radiación que eran muy altas. 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400.000 en áreas gravemente contaminadas. El gobierno ucraniano luego cerró la central, después se construyó el sarcófago, una especie de armazón que luego se ha tenido que construir otro, y era sobre todo para contener la alta radiación, ¿no? Que además el sarcófago se degradaba rápidamente. En 2004 se hizo otro sarcófago para el reactor, y el resto de reactores hoy día te puedes imaginar que están reactivos, allí no trabaja nadie. En noviembre de 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró ese nuevo sarcófago, al que se denominó el NSS, y es la mayor hecha para este fin en el mundo, ¿no? Se construyó, y el sistema está conteniendo, aunque hoy día dicen que hay fuga. Costó 1.500 millones de euros, estuvo financiado por el Banco Europeo y junto colaboración de 28 países, y la verdad es que la central nuclear a día de hoy, debido a esa prueba de simulación de cortes de energía eléctrica para ayudar a crear un procedimiento de seguridad a fin de mantener la circulación del agua de enfriamiento del reactor 4 hasta los generadores eléctricos, generaron realmente esta tragedia, esta desgracia, y la verdad es que desembocó en una explosión nuclear que ya he matizado cómo fue, y que liberó a la atmósfera una nube radiactiva
con una cantidad grande de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido creo que era europio y orbio, ¿no? También circonio, grafito, materiales radioactivos tóxicos, todo. Fue Chernóbil. Chernóbil permanece como una advertencia escrita con fuego, con silencio y con abandono. No es solo la historia de un reactor que explotó, es la historia de miles de personas, cientos de miles de personas que vieron su vida alterada para siempre. Hoy día allí hay edificios vacíos, bosques contaminados y el mundo se encontró con la verdad. Y es que cuando la arrogancia supera la prudencia, las consecuencias son así de duras. Recordar a Chernóbil no significa mirar al pasado con morbo, es hacerlo con responsabilidad, porque la memoria de aquella noche sigue todavía preguntándonos si hemos aprendido lo suficiente o no. Tal vez, quién sabe. Hay quien dice en el ámbito más misterioso que allí se vio una especie de Mothman volando, una especie de hombre polilla, ¿no? Volando, que anunciaba esta tragedia. No es cuestión de indagar en ello, sino realmente de acercarnos al misterio de un hecho tremendo como fue la explosión nuclear de Chernóbil, de la que hoy hemos hablado 40 años después. Un día como hoy, un 26 de abril del año 1986. En nuestra mano, no olvidarlo. En nuestra mano, recordarlo para que no se vuelva a repetir. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Ninguna pregunta sin respuesta, ninguna duda por resolver. Voces del misterio, encuentros.